bienvenidas, bienvenidos a esta siguiente sesión de Chintamani. Hoy me parece un tema, bueno, a mí personalmente apasionante, a partir de un vídeo polémico que ha publicado Francés, que ha compartido desde Facebook. Además, particularmente es un tema que me toca porque mis abuelos tenían ovejas y utilizaban pues, la ramadería, entonces a pequeña escala porque era tema de subsistencia, con lo cual es un tema curioso para mí. Y por el otro tema también personalmente porque el tema de la sociedad de los grupos me interesa mucho. Pero bueno, nada, presentamos aquí, tenemos a Juliana Frances. En principio hoy creo que no tendremos a más personas porque tanto Amparo como Antonio han comentado que se ausentaban, que tenían una reunión que les coincidía. Así que nada, bueno, Frances, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, David, muy buenas, Julián, y bueno, muy buenas todo el mundo. Nada, bien, muy bien, la verdad, es que me ha encantado el vídeo ese que he compartido porque efectivamente es una cosa que dices, vale, como crítica es muy interesante, pero bueno, pues luego también si habéis oído lo que he aportado después, dices, sí, la crítica es muy interesante, te lo tomas con humor y me parece un tema muy interesante que luego ya si queréis pues ya lo introducimos para que todo el mundo sepa un poco de qué estamos hablando, pero sobre todo, pues como hablábamos, ¿no? También de cuando hablábamos de la teoría del cambio, de cómo introducir el trivium y demás en eso, a mí me gusta mirar más allá y también es decir, vale, bien, esto como crítica a la sociedad actual puede ser muy interesante, pero miremos también más allá, ¿no? Veamos a dónde queremos llegar, veamos qué es lo que queremos hacer con esto que estamos viendo. ¿Qué, qué queremos hacer con ello? ¿No? Bueno, pues nada, simplemente fue algo que compartí y que, bueno, pues veo que os está dando muchas reflexiones y eso me encanta, ¿no? Porque a mí la verdad me ha hecho reflexionar cuando me ha llegado y ver que a todo el mundo le está haciendo reflexionar y decir, qué maravilloso es eso. Bueno, por situar un poco como entre comillas, moderador, sitúo un poco el planteamiento de lo que estábamos hablando. Que Frances ha compartido un vídeo de Facebook, un hombre que dice ser un pastor francés que hace una similitud del comportamiento de las ovejas con la sociedad actual o la sociedad en general, ¿no? Que comenta, bueno, esto ya hago mi interpretación en plan resumido, con lo cual ya estaré virando hacia un lado o hacia otro, pero bueno, así somos sujetos. Entonces, planteaba la comparativa de la masa de la sociedad como un rebaño de ovejas, en la cual uno se aplica el miedo, entonces lo que hace es alabar, en este caso al pastor o a la persona que ha reprimido por el bien de un miedo que el que es el pastor añade como un factor externo que es inexistente, pero al invocarlo, entonces la masa cree que es cierto y como considera a esa dirigente como una figura de poder que tiene la razón, pues entonces le hace caso y se siente ante las medidas que aporta esa figura de poder, creen que es una persona buena y entonces la solución que les proponen la consideran conveniente, con lo cual la aceptan y entonces cualquier tipo de medida a partir de ahí pues es aceptada, ¿no? Entonces, esto sería después lo que plantea es, pues obviamente desvela la crítica de la comparativa en ese vídeo y lo que plantea es, bueno, pues si las personas son así, pues yo me pongo como pastor que tengo experiencia con las ovejas, pues me pongo como líder de vuestro, ya que no hay ningún líder actual, y entonces ya me postulo ante ello y, bueno, votadme a mí porque, ya que tengo experiencia, porque no lo voy a hacer mal si al fin y al cabo lo están haciendo otros que pueden ser mucho peores que yo. Y a partir de ahí, Francesa pues ha planteado un poco de reflexión. No sé si, Frances, quieres complementar tu audio, porque esto sí que lo has dicho tú ya. La verdad es que no creo que pueda reproducirlo tal cual lo dije, porque en ese momento me sentí como muy inspirada, ¿no? Pero sí, más que nada lo que planteaba es eso, es decir, vale, de acuerdo, hay personas que, como él dice, ¿no? Este pastor comenta precisamente que hay personas que no ven y no quieren ver o no pueden ver, y ahí es donde yo diferencio entre la inocencia y la ignorancia,
la inocencia cuando no sabemos, porque no tenemos medios para saber, porque no hay forma de llegar a esa información, y la ignorancia cuando sí existe esa información, pero no queremos verla. Y de hecho la tenemos ahí al alcance, pero no queremos verla, ¿no? Cuando nos escondemos ahí, pues como los niños o las niñas cuando se esconden y simplemente se tapan los ojos y como yo no te veo, tú no me ves, ¿no? Pues muchas veces también es cierto que pues a veces actuamos así también como sociedad. Pero claro, yo me quedo en el a veces y no todo el mundo, ¿no? Entonces, mi crítica iba un poco, y lo considero una crítica constructiva, no es una crítica destructiva, en plan de decir, no, nada de lo que dices vale, no, sino vamos a seguir construyendo a raíz de ello, ¿no? Y también un poco lo que hablábamos la semana pasada, la mente crítica es muy necesaria. Si me dices que no quieres dar información o estás cansado de dar esa información, de compartir información con las personas que no quieren ver o que no pueden ver porque sabes que se van a quedar ciegas, porque se quieren quedar ahí o no tienen manera de salir. Y luego, por otro lado, tampoco le quieres explicar ya a la gente que ya sabes, que ya sabe, porque total, tampoco van a seguir, ya para qué contarles si ya saben, ¿no? Si ya ven. Entonces, claro, mi crítica era el decir, vale, que por eso yo seguía con el teorema del duelo, las fases del duelo, que normalmente pasamos primero la negación, de la negación pasamos a la ira, a la depresión, y bueno, que ahí puede haber también bailes, ¿no? Entre unos y otras fases. Pero bueno, hay personas que están en la negación, bien sea por inocencia o bien sea por ignorancia, ¿de acuerdo? Muy bien, pues piensas que no puedes hacer nada. Luego hay personas que están a lo mejor en la depresión porque dicen, total, ¿de qué me sirve enseñar a otras personas si nadie va a hacer nada? Pero es que también hay personas que están en la fase de ira y que a lo mejor podemos reconducir esa ira, perdón, la podemos reconducir y aprovechar para actuar, para hacer algo, para cambiar, y ahí recupero de nuevo la teoría del cambio, ¿no? Utilicémosla, pongámonos un objetivo y vayamos hacia él, utilicemos esa energía, esa ira que tenemos y utilicémosla como algo positivo, como algo con lo que crear. Y saquemos a su vez a las personas que están en esa depresión diciendo, si es que esto no sirve de nada, saquémosla de ahí y demostrémosla que sí podemos hacer. Y a lo mejor esas personas salen de ahí y dicen, ay, pues sí que es verdad que podemos hacer algo, ¿no? Por ahí va un poco el comentario mío, es decir, no nos quedemos en esa depresión, en esa situación de decir, ay, ¿y de qué más me da? ¿De qué me sirve? Dar información y educar a otras personas si no sirve de nada, si total, o bien porque no saben, o bien porque no quieren saber, o bien porque nadie quiere hacer nada, pues no, yo no me quedo ahí. Yo quiero dar un paso más y quiero ponerme un objetivo, y es también un poco la crítica, ¿no?, que yo le ponía a este pastor. Es decir, oye, ¿y por qué no me dices cuál es el camino que quieres seguir? Que a lo mejor te apoyo, a lo mejor colaboro contigo o a lo mejor podemos cooperar. Y ahí es cuando yo entro también en el tema de la democracia participativa, que para mí la democracia participativa y la anarquía están ahí digamos, en una similitud muy cercana, ¿no? Lo podemos llamar de una manera o de otra, pero están ahí muy cercanas. Y ahí también pues entramos luego en los debates de si volvemos a una aristocracia como la que planteaba Platón, en la que solo la gente que ve y que sabe puede participar, cosa que, pues la verdad, puede ser, a mí no me gusta tampoco. Yo abogo más por el decir, vale, eduquemos realmente a todo el mundo para que tenga esa mente crítica, y ahí vuelvo a lo del trivium, tengamos todo el mundo esa mente crítica, ayudemos a las demás personas también a tener esa mente crítica, ayudemos a empoderar a otras personas y gobernemos en común nuestra vida. En definitiva, estamos conviviendo, en una convivencia. Tenemos que actuar de común acuerdo, ¿no? Entonces, iba un poquito por ahí lo que yo comentaba. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo por mi parte es como que vamos
voy a desandar un poco lo que has comentado, que ha sido muy bueno, para entrar al canal, ¿no? Que vamos, el canal donde nos dirigimos todos. Me gustó mucho lo que mencionaste de esto de la administración de la información, quien administra la información. A veces el que administra la información no la quiere compartir. Bueno, estas decisiones, ¿no?, que toman los administradores. Es un gran poder que tiene la administración. El mantener la información circulando es un gran poder. Y hay veces que se juega con ese poder. Y ahí empieza la manipulación, ¿no? ¿Qué información dejamos pasar? ¿Qué información retenemos? Es un gran núcleo, es un gran tópico que se aborda después cuando se forma una institución. A una institución siempre hay alguien que gobierna esa institución, en la parte gubernamental, que tiene su poder gubernamental, el poder administrativo, que es quien administra esa institución, y después el poder participativo, que ahí me parece que vamos por la parte, ¿no?, lo que queremos llegar, y ver si este poder participativo está en esta institución o no está. Cuando no es muy fácil que no esté. Hoy en día la realidad es que no hay mucha participación en las instituciones. Y la otra parte, bueno, que eso después se denomina institución formal. La institución formal son los medios por el cual se le dice generalmente los medios. A diferencia de institución formal, hay otra institución que es la institución material, que se ve que eso más que nada está relacionado con la economía. Pero bueno, esa es la institución formal. Y me gustó mucho la parte que mencionaste en el video, mencionas más que nada esta cuestión de, aparece un gran protagonista, que es el líder, ¿no? Entonces, este señor que es el granjero, o sea, que es el cuidador del rebaño, el cuidador del o pastoreo, no sé si se le dice, o el cuidador del ganado, pongamos. Adquiere esta postura de líder, ¿no?, en el video. Y el líder hay que verlo cómo funciona dentro de las organizaciones. El líder generalmente se dice que da el ejemplo. Generalmente ese ejemplo es ambiguo el ejemplo. Puede ser un ejemplo que sea negativo para la organización o que sea positivo. Eso generalmente los líderes se analiza y se estudia más cuando se habla de la parte representativa. Todos nuestros representantes de la sociedad supuestamente son líderes. Se asocia mucho esas dos ideas, lo representativo y el liderazgo. O sea, quien lidera siempre se piensa que es el que nos está representando. Quien está en nuestros puestos representativos, son líderes. Pero hay veces que la historia nos ha demostrado que los verdaderos líderes no les gusta la representatividad. Y eso es un gran estudio, es muy lindo de ver en la historia cómo se ha dado. Uno de estos casos, uno de estos ejemplos era Gandhi, quien, quien tomó fue muy habilidoso en la cuestión de los sistemas y la revolución. Él organizó una gran revolución en India, pero él fue muy cuidadoso de usar la representatividad, el poder representativo, de la manera de lograr ayudarle a la humanidad, o sea, a la organización, y no centrarse y no viciarse, no corromperse en ese poder representativo, no buscar el puesto por el poder en sí, sino para poder ayudar. Entonces, ahí él fue un gran líder que usó el ejemplo y lo bajó, lo transpoló, se podría decir, a la organización. Y esos son dos grandes distintos que hay que diferenciar entre lo que es dar el ejemplo y tener una organización. Son dos cosas distintas que a veces se cree que los líderes deben organizar, cuando la organización misma se tiene que dar por la participación de todos. El líder da el ejemplo solamente. Eso lo conecto, voy subiendo, voy de abajo para arriba. Eso lo conecto con la estrategia. La estrategia, hay que ver qué es estrategia y cómo es la estrategia. La estrategia es la función que a una relación me la vuelve técnica. Eso es invaluable. La estrategia es la función que me vuelve una relación subjetiva o una relación práctica en una relación técnica. Y eso después lo vamos a ver más que nada en los órdenes vigente, crítico y nuevo. Y ahí sí me voy a la parte de que vos mencionaste, la parte del sufrimiento. En la crítica siempre nace del sufrimiento.
Esto lo podemos ver en distintos movimientos sociales mundiales, donde trae, por ejemplo, los anarquistas, que ahí lo mencionan, son personas que ante el Estado vigente experimentan ese sufrimiento del pueblo, de la gente común, y dicen, no, queremos cambiar las cosas. O que hay una famosa frase que se asocia mucho a los anarquistas, que es la disolución del Estado. Entonces, el Estado vigente. Y esto más que nada se aborda en la crítica, donde notamos muchas veces que tenemos capacidad para criticar, pero poca capacidad para crear algo nuevo. Y eso ahí lo relaciono con vos lo que decía Frances, ¿no? Que era decir, a ver, critiquemos, pero después, ¿qué hacemos con esa crítica? ¿Somos capaces de crear algo nuevo o somos solamente capaces de elaborar una crítica? Eso es muy importante porque se aborda. No sé, David, Frances, si hay algo más, le resonó algo. Bueno, a ver. Ay, bueno, Frances, perdona. Vale, vale. A ver, vamos a ver por dónde empiezo. Para mí el planteamiento, bueno, lo comentaba por el grupo de Telegram, el planteamiento del vídeo para mí es muy hábil representando la sociedad tal como la hemos comprendido en el siglo pasado. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, para el siglo actual es demasiado simplista. ¿Por qué? Vivimos en un mundo en el cual tenemos una realidad que creemos objetiva en el sentido de que más o menos la tenemos conocida, hay teorías al respecto, estudios y, por tanto, podríamos decir que podemos plantear incluso cómo podría devenir. Sin embargo, sabemos que hay un elemento que interviene radicalmente nuevo, que es todo lo que es la localización, en el sentido de toda la información, cómo se ha distribuido en el planeta y cómo hace que se generen movimientos espontáneos, como vimos, por ejemplo, en la primavera árabe, que se extendió en diferentes lugares del Mediterráneo. Estos movimientos rompen el esquema del liderazgo planteado típico, o incluso el 15M que se desarrolló en España. En este planteamiento, no, la figura del líder como una figura fija, identificable, como planteaba Julián, representativa, prácticamente desaparece, o si aparece, es colectiva. Es decir, soy yo, por ejemplo, puedo ser representante del movimiento un día o en un momento determinado, en otro momento puede ser otra persona y así. Claro, cuando se intentaba, por ejemplo, en el 15M, yo estuve ahí dentro, poder situar quién era el líder que había movilizado eso, no se entendía, los medios de comunicación tradicionales no podían comprender que no hubiese un líder, que no hubiese una persona que estuviese organizando, sino que fuese un movimiento colectivo. Y creo que actualmente estamos ahí. Creo que también estamos muy influenciados por la necesidad de que otro tome la vara del mando para los cambios. Para mí este vídeo lo que representa, al fin y al cabo, yo no lo tomo tanto a nivel cómico, sino desde el otro lado completamente opuesto, diciendo, yo no soy capaz, hago la crítica, pero no soy capaz de tomar mi poder y entonces lo que hago es únicamente quedarme en la crítica, ¿no? Podría plantear, y genero un juicio, y lo reconozco, en cierta manera, porque lo que voy a plantear es una emoción y es cobardía, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque me puedo identificar ante la situación de que cuando vivo una experiencia nueva, y esto entra en el terreno creativo, cuando hago algo que no conozco su desarrollo, que no puedo controlar, que no tengo unos límites de seguridad, entonces vivo un gran nivel de excitación. En el momento en que vivo un gran nivel de excitación, puedo verme abocado a dos lados. Uno, al extremo de la parálisis, o el otro, a que infle el ego. A que como estoy haciendo algo nuevo y estoy siendo precursor, note muchísima energía porque noto el motor del cambio. Ahí me cabe introducir aspectos también al respecto de lo que son los movimientos sociales a nivel grupal. Mi planteamiento, bajo mi bagaje que tengo a nivel teórico, es que el líder, al fin y al cabo, es la voz del grupo. Claro, si generamos un grupo muy simple, esa voz del grupo va a ser la misma que va a representar al grupo, pero no necesariamente. Si tenemos un grupo diversificado, complejo, con diferentes atribuciones y con capacidad
para abordar diferentes soluciones y, por tanto, lo que está diciendo al principio complejo, puede ser que una voz tome un elemento de liderazgo en un momento determinado para resolver un problema y otra voz para tomar otro. Con lo cual no hay ningún tipo de problema para que la persona que sea la representativa un día después se convierta en un seguidor. Es decir, el liderazgo no se convierte como algo rígido que entonces ocupa el poder, sino como algo variable. Entonces lo que hacemos es un grupo dinámico, en lo que el líder es un rol más dentro de esta propia estructura. Es al fin y al cabo el grupo, no como una masa controlable, como ya planteaba Le Bon hace ya 2 siglos, en el siglo XIX, sino un grupo consciente. Y ahí creo para mí sí que está la clave en todo este meollo del asunto. ¿Hasta qué punto somos conscientes? Y después otra cosa más, vivimos en una sociedad en la cual tenemos muchos beneficios materiales. ¿Quién es la persona la que quiere movilizar, dejar esos beneficios materiales a la cual nos hemos acostumbrado y entonces lanzarse a tomar medidas? Porque esto, por ejemplo, que estoy planteando aquí, en el sentido de que la idea de Chintamani, que al fin y al cabo es simplemente yo planteo una idea, planteo una semilla en una tierra. Sin vosotros, en este caso Julián, Frances y quien me estáis escuchando en estos momentos, esto no sería completamente, tenía sentido. Entonces, ¿qué es? ¿Que yo porque planteé esa semilla en la tierra soy el líder de este grupo? No, perdona. Esto para mí no tiene ningún tipo de lógica. Pero, sin embargo, si lo planteamos bajo el esquema teórico de los últimos años, supuestamente podríamos plantear desde la Segunda Guerra Mundial, esto sí que queda así, porque al fin y al cabo en España hemos vivido mucho esta idea de tener un líder, y en este caso un dictador que marcaba las normas. Y aún así, no nos engañemos, vivimos todavía una transición histórica en España donde esperamos precisamente que eso sea así. Y mucha gente, de hecho los partidos de extrema derecha han seguido un planteamiento, u otras personas que lo que esperan es que surja un salvador. Es decir, en una polaridad u otra, al fin y al cabo la gente está esperando lo mismo. Con todo ello, ¿cómo plantear esto? Pues sí, la clave ahí es a tomar una actitud creativa, pero aquí vuelvo no al grupo, sino al individuo. Y esto es una pregunta que os lanzo a tanto Julián y Frances. ¿Hasta qué punto consideráis que estáis siendo creativos en vuestras vidas? Que estáis tomando decisiones diferentes, adecuadas a los ideales, por decirlo así, que planteáis para un futuro. O sí que consideréis que sois consecuentes, o quien me está escuchando. Es decir, lo planteo como una reflexión al aire. Porque si yo como persona individual no soy consciente del poder que tengo, ¿no? A mí me encanta y me tengo en la cabeza esta idea de la monarquía interior. Si no soy un monarca, ¿cómo espero cambiar las cosas? Que es que el otro tiene que llegar y entonces influenciar. Y que entonces me influencia a mí y que entonces como bajo su influencia me convierto en un seguidor, entre comillas, pelele, no sé si se conoce el término en Argentina, ¿no? Un mero elemento que se mueve sin una dirección propia, no. Es decir, es necesario una educación crítica como planteas, Frances, es fundamental. Y después una cuestión para mí clave en todo esto, que es lo que me encanta porque es algo esquivo para mí, que hace años intento entender, pero nunca encuentro la forma de poder entrar, que es la estrategia. Sí, es fundamental ser una estrategia, no porque simplemente hago un desarrollo o planteo un discurso con un contenido emocional, como es en este caso, eso vaya a poder transformar. Es necesario poder generar un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, me ha encantado las 2 intervenciones. Recojo el guante y sí que te diré que cierto es que quizá a nivel externo, de momento lo único, entre comillas, lo único que estoy haciendo es, pues de momento, este tipo de participaciones, ¿no? Pero también es cierto que en la sombra vengo trabajando desde hace mucho tiempo en todo este tema. Y precisamente por ahí van los tiros también de el proyecto que estoy desarrollando, ¿no? Que precisamente tira también por ahí y es lo que comparte con Chintamani y por eso a mí me encanta, ¿no? Lo de la cooperación. Y ahí yo recojo también el tema de la estrategia. Por suerte, yo he trabajado tanto ejerciendo abogacía en la cual pues no te queda otra
que ser un poco estratega también, y también he trabajado en la cooperación al desarrollo. Entonces, también tienes que trabajar con estrategias. Y quizás ahí es donde he aprendido más en la cooperación con la abogacía, que el liderazgo no se trata de mandar. El liderazgo no se trata de dirigir. Para mí el liderazgo es decir, como decíais vosotros ahora, ¿no? Yo ando primero el camino, y ahí también recupero un poco lo que veníamos hablando en semanas anteriores, ando primero yo el camino para después poder decirte a ti, que a lo mejor te has quedado atrás, oye, mira, por aquí se va bien, pero es que a lo mejor después eres tú el que dice, no, no, yo tiro adelante, yo me quedo atrás esperando a que tú abras camino y después tú me lo enseñas a mí y al resto de las personas, ¿no? Y eso es lo que yo considero que es la democracia participativa. Eso es lo que yo considero que es la anarquía realmente en su esencia. El que todo el mundo vaya abriendo en un momento dado parte del camino, se lo vaya mostrando a las demás personas y poco a poco vayamos avanzando todo el mundo, ¿no? Y así es como realmente podemos ir creciendo. Entonces, para mí, un líder o una líder no es alguien que domina, que es como se entiende hoy en día. Un líder o una líder es alguien que empodera y por lo tanto no se guarda información, no se guarda nada, porque no tiene necesidad de ese tipo de poder autoritario. No tiene necesidad de ejercer la violencia sobre otras personas. ¿Por qué? Porque está en paz consigo misma, ¿no? Precisamente gracias a esa monarquía interior. O sea, la verdad es un tema sobre el que se podría hablar eternamente, ¿no? Pero realmente, y ahí yo también voy un poco a la monarquía interior, cómo se logra, cómo no se logra. No se logra tampoco criticando. Y en ese sentido recojo también un poco lo que decía Julián. Para mí la crítica no viene del sufrimiento. La crítica viene del dolor. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento, seguramente la habéis oído, ¿no? De conceptos del sureste asiático especialmente, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento lo elegimos. Entonces, ante el dolor de una situación es cuando sacamos la mente crítica, pero elegimos no sufrir, elegimos actuar. ¿Qué ocurre? Que cuando elegimos actuar tenemos que ser responsables. Tenemos que realmente tener voluntad y ser responsables y decir, pues voy a tirar adelante. Vamos a ver, nadie dijo que fuera fácil. No tiene por qué serlo. Pues claro que es duro, evidentemente. ¿Y qué? ¿Acaso es más fácil vivir en el caos? Pues, jolín, seamos responsables, vivamos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí el movimiento 15M cuando nació, bueno, con sus más y sus menos, porque también es verdad que yo vi algunas caras demasiado conocidas que no me gustaban mucho, pero pues por ejemplo, a mí que Sainz Estrillas fuera uno de los precursores, me dio mucho que pensar, ¿no? Pero me pareció un movimiento maravilloso cuando empezó. Me pareció maravilloso, porque realmente fue una muestra de que podemos, igual que las primaveras árabes, bueno, que de hecho fueron anteriores, ¿no? Incluso, en la que realmente se demostraba el poder, y ahí sí hablo de poder que tiene el pueblo. Sin embargo, yo lo que veo es que pasada esa chispa, volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos otra vez a entregar ese poder y nos volvemos a dejar guiar por una persona o unas personas, me da igual que sea una persona o un grupo de personas, pero al final volvemos otra vez a lo mismo. Por lo menos es lo que yo veo desde la perspectiva que yo tengo. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero no pensemos que votar es participar. No pensemos eso. No podemos pensar que simplemente con echar un voto en una urna ya hemos participado. Y luego ya está, que hagan lo que quieran. Y me da igual quién sea. Es que a mí en ese sentido me da igual los partidos que sean y demás. Y los colores que defiendan, como si no defienden ningún color, ¿no? Me da igual.
pero por lo tanto, realmente seamos líderes, todo el mundo, pero por eso yo defendía también la semana pasada. Primero tenemos que liderar nuestra propia vida, tenemos que liderar nuestro propio interior y entonces no necesitaremos líderes dominadores o dominadoras, por lo general masculinos, porque estamos en un patriarcado, no necesitaremos dominadores externos, porque ya nos lideramos a nosotras y a nosotros mismos. Vayamos por ahí, ¿no? Y ahí yo también necesitamos ser. Lo que necesitamos hinchar no es tanto nuestro ego como nuestro ser. Nuestro ego nos sirve para vivir en este mundo material, porque en definitiva es el que guía, ¿no? Y para mí yo la mente la veo que la comparten el ego y el ser. Pues que colaboren, que trabajen juntos. Hinchemos más el ser para que esté en igualdad con el ego y que en comunión vayan trabajando y vayan yendo. Creo que me he ido por completo, ¿no? De la pregunta tuya, pero ya sabes que yo funciono así. Mi mente me va llevando para un lado, para otro, y bueno, pero sí, sinceramente, me parece que todo el mundo, si de verdad queremos, podemos hacer, pero necesitamos ser responsables. Y en ese sentido, yo creo que puedo estar, por lo menos con la conciencia bien tranquila, de decir, estoy haciendo, al menos empiezo a trabajar en mí, comparto lo que puedo, lo que voy aprendiendo, lo comparto en los medios que vaya teniendo al alcance y voy dejando también esas semillitas, ¿no? Si después se puede dejar otra semillita, maravillosa, ¿no? Una semilla que crezca más, maravilloso. Pero por lo menos empecemos con algo pequeño. Es mejor algo. O sea, en vez del todo o nada, pues mejor algo que nada, ¿no? Y ahí es donde yo también apelo un poco a la responsabilidad de todo el mundo. Hagamos algo, aunque sea poquito a poco. Bueno, a ver, excelente. Hiciste una asociación muy rápida, pero tan habilidosa que te la tengo que agradecer. Eso demuestra, acuérdense que para crear un sistema nuevo es necesario prudencia, inteligencia, estrategia, que lo mencioné en un encuentro pasado, y otras más, que no se dicen. Em, pero fuiste muy inteligente en hacer esa asociación, porque asociaste, a ver si me acuerdo bien, el voto no es una participación, no garantiza la participación. Muy bien, mira, faltan como 5 encuentros para que lo veamos, pero fuiste tan rápida que lo asociaste directamente y es muy valioso, es un gran beneficio a la conversación, pero vamos a ir viendo qué ideas hay por ahí, qué es participación, por qué el voto no es participación, entonces, ¿qué es el voto? Ya lo vamos a ver. Y mencionaste la idea de los partidos políticos, entonces, ¿qué es un partido político? ¿Por qué se relaciona con votos? ¿Y por qué se relaciona con la participación? Vamos a ver. Bueno, por mi parte, David, tu pregunta de la creatividad, tu pregunta fue sobre la creatividad, y la creatividad yo la asocio mucho con pensar en los otros. Por ejemplo, voy a este caso más que nada que es muy real, de una madre, ¿no? Una madre tiene que ser creativa a veces con lo que tiene para dar de comer a sus hijos o para dar de comer, tiene que ser creativa. A veces esto de la capacidad de crear tiene que ver más que nada con tomar lo que ya hay y generar algo nuevo para darles de comer. En un ejemplo, ¿no? Esto de tomar con lo que hay, a veces no lo asocio como algo comestible, por decirlo así, ¿no? Y soy capaz de crear y volverlo comestible. Esto generalmente a nosotros aquí en América nos llegaron mucha información de los españoles en tiempos de guerra. eh, las familias tenían que ser creativas a la hora de alimentarse y buscar los bosques, por eso los champiñones, buscar fruta que generalmente no se comía o alimentos que no se comían y volverlos comestibles. Entonces, bueno, esa es una información que nos llega de allá, de sus contextos, de su historia. Eh, y a eso nosotros aquí asociamos mucho eso de la creatividad. Entonces, hoy en día, yo como soy creativo, es una gran pregunta, muy rápida, porque hay que abordar qué es creatividad, qué es la creatividad. Y a quién está, esta idea generalmente
como vos decís, es una gran reflexión, porque nos hace pensar creatividad, yo creativo. ¿Qué me está faltando para ser creativo o qué tengo ya que puedo ser creativo? Es una pregunta muy filosófica. Ya lo vamos a ver. Prefiero responderla más adelante, pero yo podría decir que es ambigua la pregunta. Es ambigua la reflexión. Por eso hay que ver qué ideas tenemos para ser creativos y qué ideas nos faltan para ser creativos. No es fácil. Volviendo a lo que han hablado, asocian, bueno, hablamos de sufrimiento. Y para tener una referencia hay que ver quién habló de sufrimiento, quién antes ya reflexionó, pensó, vivió ese concepto de sufrimiento y ahí elaboró una idea filosófica. Me voy a centrar en un autor que es italiano, vivió en el tiempo del nazismo y fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era marxista en ese sentido, y él, por ejemplo, tuvo que huir de Italia y se fue, no me acuerdo más en ese contexto, su reflexión que lo llevó a abordar el sufrimiento fue en, fue en Italia o fue en Alemania, que huyó a Italia, no me acuerdo cómo fue el movimiento. Pero lo que pasa es que él quiso huir a América, quiso venir acá a América y no lo dejaron las aduanas, no lo dejaron emigrar. Entonces él se sintió tan mal que empezó a pensar sobre esta cosa, el sufrimiento. ¿Por qué me impiden? ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué están? Eso es el sufrimiento, cuando no te dejan ante la vigencia, era lo vigente, no salía nadie de Italia, nadie se iba a América. Entonces él siente el sufrimiento, él ya más que nada era un filósofo, pero él en esa situación tan difícil empieza a pensar. Y él define al sufrimiento como el poder. Y él tiene una frase muy emblemática que dice, el poder se acumula en el sufrimiento. Esto es una frase que al principio no sé si se logra entender bien, pero después se empieza a entender mejor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una elección, como decías vos bien, Franz, es una elección. Y todos elegimos cosas. Y a veces no elegimos bien y eso trae sufrimiento. El no elegir bien, el no ser consciente de lo que estoy eligiendo, me puede traer un sufrimiento. Y esto lo asocia mucho al poder porque lo asocia después a los sistemas. A veces creamos un sistema que lo elegimos nosotros, elegimos crearlo, porque podríamos elegir siguiendo con el que está, pero hay veces que elegimos crear uno nuevo. Y en esa elección podemos estar siendo coactores de nuestro propio sufrimiento. Esto se relaciona mucho con el voto, porque el voto es elección. Entonces a veces elegimos nuestro propio sufrimiento. Y el sufrimiento es lo que utiliza otra visión, otro sujeto, podríamos decirle otro actor, que es el partido político, distinto al que está en el poder, el que está ocupando el Estado, que utiliza ese sufrimiento para decirle, vengan por acá, ya que sufrieron tanto, vótennos a nosotros. Eso, ahí te das cuenta, ahí empezamos a ver la estrategia, ¿no? Cómo el sufrimiento se transforma en un elemento estratégico. Porque cuando unas personas sufren, quieren cambiar la cosa. Pero ¿cómo la cambian? A través de una institución que se llama partido político. Entonces ahí vamos volviendo al canal de lo importante que son las instituciones, de cómo las instituciones hay que entender su vigencia, porque ahí entendemos cómo se empiezan a crear las instituciones. Y acá me parece mucho, lo anoté, David, vos mencionaste al líder como un rol que no tiene que ser muy alabado, porque a veces se dificulta mucho que el líder sirva verdaderamente al pueblo y no se sirva a sí mismo. Esto te quería preguntar, ¿vos asocias a un líder con una persona que no tiene un servicio, no da un servicio? Esto para conectarlo a la idea de servicio. Y, y la otra parte que quería en cierta forma definir la idea, que también la piensa Antonio Gramsci, que lo define al líder como la persona capaz de llegar a la estrategia. Y la estrategia, recordemos que es la función que permite volver una relación práctica a una relación técnica. Y esto lo hizo Gandhi cuando logró tecnificar a la India
para que pudiera hacer su revolución industrial, que la necesitaban porque si no, no podían defenderse del imperio inglés. Y él logró hacer la técnica, logró, bueno, es tan famoso su historia que logró hacer los cambios de la sal. Él tuvo mucho que ver con la sal, el mercado de la sal, que era un mercado muy fuerte de los ingleses en la India, y él logró empoderar a los indios en el mercado de la sal. También lo hizo con el mercado de los textiles, y también lo hizo con el sistema de gobierno. Entonces fue muy fuerte lo que hizo él, porque logró tecnificar, permitió que la gente dijera, quiero hacer esto, y lo pudiera hacer. Se lograban los objetivos, lo técnico. Entonces, un líder me encantó tu reflexión, David, porque me hizo pensar mucho de en qué momentos tiene que actuar un líder y en qué momentos tiene que retirarse del escenario. O sea, una vez hecha la técnica, una vez hecho el camino, se vuelve parte de la organización. No sigue queriendo hacer, se pone en el centro del camino para que lo alaben, sino dicen, es por acá, y hay que seguir. Esa era mi pregunta. Bueno, a ver, varias cosas. Claro, yo lo que, cuando hablo de rol, no fijo el rol en una persona, ¿vale? Para mí los roles son cambiantes dependiendo del contexto. Entonces, si el grupo es maduro, ¿vale? Porque si el grupo tiene un desarrollo, por decirlo así, más inmaduro, me refiero en el sentido de que no se ha conformado de una manera ya en que sus miembros tengan una conciencia, ¿no? En esta capacidad. Para un grupo maduro es necesario un nivel mínimo de lo que estabas comentando, Frances, de monarquía interior, ¿no? Y esto lo viví. Voy a intentar introducir también referencias personales por el hecho de no irnos, para mí es lo que comentaba también de la fenomenología, ¿no? Hablar de lo que yo vivo, de lo que yo experiencia, ¿no? No únicamente de la teoría, sino de la teoría aplicada a la experiencia. Yo os quiero compartir una anécdota que me hizo reflexionar bastante. Yo considero, pero para eso tengo que introducir un aspecto clave. En un grupo, considero el grupo como un conjunto, como un ser orgánico. No considero a sus individuos como elementos separados. De hecho, prácticamente no considero ni a la sociedad, esto creo que lo he comentado una vez anteriormente, no en estos términos quizás, como elementos separados, sino como un conjunto. Un conjunto que a nivel, conforme vamos bajando, tiene un nivel de especialización diferente. Creo que era el anterior, cuando lo comentaba. Y quiero recuperar esta idea. Porque en la experiencia que tuve en el 15M, en un momento determinado, yo fui la voz de ese grupo, ¿vale? Voz como el servicio que el grupo necesita para que se consiga un objetivo determinado, ¿vale? En ese momento yo sentí una energía porque estaba alineando mi necesidad personal con la necesidad del grupo. Y muy rápidamente movilicé un grupo que estaba completamente paralizado, 20 personas, esto fue en Castellón, haciendo cosas. Tanto que yo noté esa energía tan poderosa y sentía que como que me abordaba, me llenaba y no podía gestionarla adecuadamente, que como no podía gestionarla, yo huí. Esto para mí ha sido muy criticado posteriormente aquí en Castellón, porque la gente que estaba en el 15M notó como que el líder se iba, como que una persona que había estado dirigiendo esas acciones se iba. Eso es uno de los motivos por los cuales posteriormente pues, he ido introduciéndome, pasado los años, en toda esta temática de los grupos, de liderazgo y demás. Me di cuenta de que yo en ese momento simplemente era un instrumento. Es como cuando una célula tiene una función determinada dentro de un conjunto, de un órgano. Sin más ni menos. El problema es cuando esa célula cree que es la prioritaria. Y cuando estoy escuchando, creo que esta idea está todavía muy marcada en nuestras experiencias personales. Y rápidamente identificamos a una persona el concepto de líder, cuando para mí es algo mucho más transitorio. Vemos normal que una persona esté contenta o triste, pero no vemos normal que una persona sea un líder y después sea un seguidor o sea un crítico. Cuando para mí eso es igual de podría ser, porque no lo es, e igual de transitorio. Igual que antes, por ejemplo, anteriormente, con el terreno de las emociones, una persona no podía estar llorando porque el hecho de que pudiese estar compartiendo su tristeza públicamente en un grupo era lo terrorífico.
Y entonces se decía, se bloqueaba completamente la emoción y se decía no llores, sobre todo en los hombres. Entonces, esto por un lado. Me parece muy interesante, ligando esto, lo que comentas, ¿no? de Gramsci, de que el líder es aquel que permite lograr la estrategia, ¿no? Porque para mí eso yo no lo llevo, sigo a este mismo planteamiento a una persona, sino a un rol, y sí que me plantea una evolución de la necesidad de un grupo, o de una sociedad, o de un organismo, para dar un paso siguiente. Eso puede ser una persona o puede ser varias, o puede ser un conjunto, ¿no? Por ejemplo, actualmente leí una reflexión sobre Alemania que tienen 17 líderes, ¿no? Entre comillas, de cada uno de sus territorios. En francés, quizás tú conozcas mejor la estructura de Alemania, pero me llamó la atención porque decían, no vamos a dejar a una sola persona. Y comparaban un artículo, si queréis lo puedo compartir después, la situación de Francia centralizada únicamente en una persona, en este caso Macron, y después, por otro lado, en Alemania, donde cada territorio de estos 17 tenía más o menos independencia y autonomía. Entonces, me parece interesante el hecho de que de poderlo ver como un conjunto y que entre varias personas, igual que, por ejemplo, para mí ahora en estos momentos soy el líder porque tengo la voz, pero anteriormente has sido tú, Julián, o más antes has sido Frances. Y eso permite que como somos cada uno, como bien decías, Frances, tenemos cada uno un cierto nivel de monarquía interior, ejerzamos en nuestro liderazgo, yo estoy completamente de acuerdo, en cada momento, sin necesidad de obstaculizar o de pretender que yo tenga el poder, porque si no, entonces sería un monólogo, en el cual yo estaría hablando todo el rato y los demás estuviesen escuchando y no habría una escucha. Es a partir de esa escucha y de esa comunicación con la cual podemos crecer y tengo la sensación que vamos creciendo. De hecho, ahí lo destaco porque lo estaba apuntando, creo que hay elementos ya muy recurrentes que quedan claros aquí en Chintamani. El concepto de empoderamiento, el concepto de monarquía interior, de educación crítica, democracia participativa y responsabilidad. ¿Ya? Son palabras clave, ¿no? Que podríamos decir ahí que están planteándose de manera recurrente. Después es curioso, comentabas también, Frances, el hecho de, después, cambiando de tema un segundo, después del 15M si volveremos a lo mismo. Yo creo que no, yo tengo la sensación de que no. Estoy implicado y para mí fue un antes y un después, igual que esta situación está siendo un antes y un después. Puede ser que una parte de esta masa, porque esto, Julián, lo estás comentando, la tensión que estamos viviendo, pues crea que no hay cambios y que se planteen a partir de ahí posturas filosóficas desde ahí. Pero este mismo espacio para mí es indicativo y lee textos que estamos leyendo en muchos niveles de que se está provocando un cambio. Lo que pasa es que no sabemos hacia dónde. Entonces, esta es la cuestión. Y yo no me puedo adelantar porque no creo que, como comentaba al principio, en esta idea de Chintamani, quién soy yo ante un mundo complejo para saber qué es lo mejor, ¿no? Sino que vamos a ir co-construyendo, co-creando, cooperando para ello cada uno desde sus habilidades, siendo líderes en su espacio. Y después también, relacionado con esto, debemos hinchar nuestro ser. Y ahora voy a hacer algo paradójico, y debemos hinchar nuestro ego. Ahora, ¿por qué? Ego en el sentido de un sentido que permite una habilidad, el de desarrollo de una habilidad que sea algo necesario para entonces generar pilares para el entorno. Si yo no puedo defender una idea en un momento determinado porque soy especialista en ella, es muy difícil que eso sea constructivo. Entonces puede ser que entonces el otro con un argumento más elaborado lo desmonte. Para eso sí que necesito un ego, pero lo que no necesito un ego es para abusar de él. Entonces aquí justamente estoy haciendo una formación de actitudes fenomenológicas existenciales y esto estoy yendo muy al hilo. Y completamente de acuerdo en que el voto no garantiza la participación. Es decir, esto es una cuestión. Yo en estos momentos estoy en la experiencia de estar dentro de un partido político por una cuestión puramente regional, ¿vale? De una población que tiene 2.000 habitantes, por bueno, historias personales. Y cada vez veo más la oposición directa de lo que estabas comentando, ¿no? De esta idea de estratégica, pero que se desarrolla de forma ya natural. Es que ya se ha olvidado el motivo por el cual se hace, ¿no? Que decía Julián. Es decir, del hecho de que voy a aprovechar el sufrimiento del otro para entonces a partir de plantear alternativas para que me voten a mí y no al otro.
Y yo cada vez conforme voy evolucionando, viviendo este mecanismo, digo, a ver, perdona, pues estáis hablando de un pueblo pequeño, podríais cooperar. Es decir, no estáis hablando de una masa, es decir, una ciudad que tenga 5 millones de habitantes, no sé, por decir un número. Un pueblo pequeño en el cual la cooperación sería relativamente fácil porque queréis todo lo mismo, lo mejor para el pueblo. No, no, además hay insultos, contraposiciones, te lo hacen mal, esto. Dices, ¿por qué? Bueno, entonces, yo sigo como experimento social porque me está dando mucha información, pero sí es lamentable el estado como institución que tienen en estos momentos los partidos políticos, por no llevar a otros niveles que ya son ya consumados conocimiento. Así que, no sé, me quedo sin conclusión, pero continuamos. Bueno, bueno, gracias porque es muy lindo ver esa experiencia. Y bueno, vamos a abordar, yo de cierta forma, en mi programa que tengo para este espacio, vamos a abordar mucho de los partidos políticos. Y acá esto es mi creatividad, ¿no? La idea es que tengamos la idea clara de que de todas las cosas, de todo lo que hablemos, yo siempre tengo percibo esa habilidad, que casi siempre todo lo que hablamos, tratar de tener el panorama completo. Y para tener el panorama completo, eso nos permite después nos permite ser líderes, nos permite ver qué relación armamos fuerte, la volvemos técnica y la volvemos de cierta forma objetiva y se la podemos compartir a otras personas. Para no dar tantas vueltas, porque ya vos bien sabrás, David, que en un partido o en estas situaciones de partido, se podría decir así, es necesario ser rápido, ser estratégico, ser rápido, y no dar tanta vuelta, tanto confundir, porque la gente se confunde y no te termina entendiendo, se vuelve complejo, se da un fenómeno que se asquea por la complejidad, rechaza tu postura por lo complejo que es. Entonces es importante ser práctico, ser muy práctico, pero tan práctico que te vuelves técnico, muy técnico, y eso es estrategia. Yo quisiera compartirle, no sé si Frances quiere, bueno, les quisiera compartir un poco de lo que es servicio. ¿Qué es servicio? Lo mencionaste vos mucho. ¿Y qué es servicio y cómo es el servicio? ¿De dónde viene históricamente? Pero no sé, Frances, si tenés algo o me mando. Sí que tengo algunas cosas en relación con lo que comentaba David, pero si quieres, Julián, ir adelante porque a lo mejor podemos compaginarlo y a lo mejor capto algo también de lo que tú vayas a decir y podemos seguir un camino común, por supuesto. Sí, ir adelante. Esperar, déjame hacer una pequeña puntualización. Disculpa, Julián, muy rápido. Como gestor de creatividad, voy a hacer una pequeña puntualización sobre la creatividad, que se me ha pasado antes. A ver, yo la creatividad la entiendo como la capacidad de adaptación ante una situación, ante un problema. ¿Vale? Tan simple como eso. Gracias. Bueno, nosotros habíamos hablado en encuentros pasados sobre la ética y la vida. Y dijimos, bueno, mencionamos a este mito de Osiris, que era sobre lo que era comer. Cuando le pregunto a Osiris, bueno, ¿qué has hecho por el otro? En la muerte, cuando se le encuentra el alma no, cuando se encuentra la representación de ese ser en el juicio final, le pregunta, ¿qué has hecho en esta vida para merecer el cielo o merecer la evolución de tu ser? Entonces él le contesta en el mito, he dado de comer, he dado de beber, he dado de vestir y he dado de la barca al peregrino, esta que mencionamos. Esto después lo toma Hammurabi y dice, bueno, menciona la parte de que he hecho justicia con la viuda, he hecho justicia con el huérfano, he hecho justicia con el pobre. Eso lo vimos pasar. Entonces hay que ver que la ética habla sobre la vida y la vida tiene condiciones. Nos podríamos preguntar por qué vivimos. Y vivimos porque vivimos. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque al vivir, al gastar estos recursos de la vida, nos empezamos a tener hambre, empezamos a tener sed, empezamos a tener necesidades. Por ejemplo, el hecho de vivir, el hecho mismo que ahora estamos viviendo, nos lleva a después tener necesidades. Gastamos esa energía y necesitamos reponerla. Necesitamos volver. Comer es reponer una condición de la vida. O sea, para vivir, yo antes tengo que haber comido. Esto es un tema que es central y es muy fuerte porque se aplica que la vida tiene condiciones. Quiere decir que esas condiciones son el gasto. Yo para vivir tengo que gastar.
Y ese gasto es un gasto de materia y es un gasto de energía. Entonces, ahí eso, el comer, el beber, el vestir y el habitar de Hammurabi habla de un gasto de materia y un gasto de energía. Eso a veces no lo tenemos claro y ahí sí hemos avanzado muchísimo. Antes hablamos de la vida como esas 4 cosas y ahora la abordamos esas 4 cosas como condiciones para la vida, que son, ahora lo traducimos como un gasto, que es material y es energético. Entonces, esas condiciones va a terminar siendo lo que acá lo tengo bien armado, he hecho un poco un organigrama para ver cómo va esto, porque son temas complejos, son temas muy interesantes, pero difíciles de manejar. Entonces, ese comer, ese beber y ese habitar se van a transformar en servicios, donde el líder o la autoridad debe velar por ellos, debe controlarlo, o sea, debe de cierta forma estar al servicio de esos servicios. Y el servicio, para quien lo recibe, o sea, para esa persona que necesita comer, esa persona que necesita beber, esa persona que necesita vestirse porque está desprotegido, o necesita habitar una casa porque no tiene, ese servicio se transforma en un servicio material para quien lo recibe, pero se transforma en un servicio espiritual para quien lo da. Eso es, muchas veces no se nos explica, pero es muy lindo, porque vemos ahí cómo funciona esta parte del servicio. El servicio es material para quien lo recibe y espiritual para quien lo da. Por eso esta parte del servicio se asocia mucho con la justicia, con Osiris, y ahí está es donde podemos encajar de linda forma, de sana forma, lo que es la espiritualidad en este contexto tan material. La espiritualidad es la capacidad de nosotros de dar servicio. Pero para quien recibe el servicio es algo material. Esto hay que tenerlo muy en claro porque empieza después a tener conflicto y hay personas que buscan servirse a sí mismo, es decir, que utilizan la materia para dársela a sí mismo. Ahí empieza un poco a hablar de la corrupción, ¿no? Donde utilizan eso que era destinado para los otros como materia, empieza a volver a sí mismo y ahí se dice que la persona se empieza a servir a sí mismo. Eso después se empieza a tener mucho conflicto. Una de estas condiciones, o sea, la vida, se dice que son las condiciones para la reproducción de esta misma vida. Esto es medio difícil, son palabras difíciles. ¿Por qué? Porque esa vida, estar comido, estar bebido, estar vestido y estar habitado, me va a permitir reproducir esa vida. ¿Por qué? Porque si yo no comí, me morí. Es muy conciso, pero es muy fuerte. Esto se aborda después, muy directo, ¿viste? Estoy siendo muy directo. Esta vida, cuando están estas condiciones satisfechas, estos servicios han sido cumplidos, se produce la reproducción de la vida. Yo soy capaz de reproducirla. La vida. Esta vida puede tener muchísimas interpelaciones, que eso sí lo vamos a hablar de esto. Esta idea la dejo para después. Las interpelaciones dentro de la reproducción de la vida. Ya vamos avanzando. Estos son temas que no sé, esto es un lujo hablar sobre estas ideas, porque yo en todos los espacios que he estado, ninguno habla de qué es la vida, qué es la ética. Y un buen líder, como Gandhi, como varios líderes, debe ser ético, debe cuidar la vida, pero para eso debe entender qué es la vida. No podemos cuidar algo que no sabemos qué es. Esta reproducción de la vida se denominará como funciones. Por eso acá es lo importante que hablamos en encuentros pasados de la función. Que la función era mi disciplina y la disciplina era cómo yo funciono con los otros. Esto ya se empieza a cuajar, empieza a tener sentido. Una de estas instituciones básicas en la humanidad que rigió, que se encargó de la función de la reproducción de la vida, fue el matrimonio. Y acá enlazamos con lo anterior visto. El matrimonio, por eso es tan importante y está tan en crisis el matrimonio. Porque el matrimonio su función no era que las personas fueran felices en el matrimonio, sino que garantizaran una reproducción de la vida.
o sea, que tuvieran descendencia. Eso generalmente, nuestra subjetividad o el desconocer las instituciones nos hizo creer que el matrimonio significaba felicidad, cuando el sentido del matrimonio eso es directamente el reproducir la vida. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque como se construye un matrimonio, acuérdense que los matrimonios, encontramos tres formas de matrimonio, que eran monogámica, poligámica y androgámica. O sea, poliandría y poligamia. Como sea este matrimonio, va a ser como se esté organizando el sistema en el cual vivan esos individuos. Por ejemplo, cuando es monogámica, quiere decir que tanto el padre y la madre se conocen en su descendencia, o sea, que ese niño sabe quién es su padre y quién es su madre, porque ya se ha dado así la relación. Ese niño puede puede reconocer quiénes son sus padres, y sus padres se responsabilizan de ese niño. Esto es muy importante para los sistemas, porque a la descendencia, esa reproducción de la vida, tiene que, de cierta forma, tener un vínculo con el sistema. Tiene que estar vinculado. Y eso se entiende después. En el caso de las relaciones poligámicas, por eso, para este sistema, y dentro de su institución del matrimonio, está mal visto que sea poligámica la relación. ¿Por qué? Porque ese niño que surja de las distintas mujeres con un solo hombre, es muy difícil saber qué niño pertenece a qué mujer. Miren qué fuerte, esto ya son temas muy intensos, donde hay mucha tensión, porque es lo vigente, es mucha tensión, pero miren qué fuerte. Ese niño no se va a saber qué madre es la que le corresponde, pero sí va a saber qué padre es el que le corresponde, porque es un solo padre. Entonces, esto genera mucho conflicto, imagínense, genera muchísimo conflicto en la sociedad, en el sistema ese que maneja esa sociedad. Entonces, los grandes líderes decidieron que las relaciones sean monogámicas, para simplificar la cosa, para no complejizarla. Por eso ahí entra el líder y tecnificó esa relación, dijo, esto es así, de otra forma nuestro sistema lo condena, no es legal, lo condenamos. Eso es muy importante para ver en distintos sistemas, como el sistema católico, o como distintos sistemas, cómo se apropiaron de esa institución y dijeron, bueno, nosotros vamos a trabajar en siempre a reafirmar esta relación monogámica, pero nos tenés que dejar a nuestro poder, bajo nuestro poder, lo que es el matrimonio. Y ahí se fueron incorporando sistemas, y ahí fue de cierta forma donde este cristianismo pasó a cristiandad dentro de un estado donde se encarga, esto fue un temazo, esto fue en Francia, hizo revuelo, porque teníamos un rey, entonces, bueno, eso ya después es tela para otro corte. Es muy conocida la relación de Luis, el rey de Francia, con la iglesia. Ya ustedes ya sabrán más que nada y esa relación cómo se llevó. Bueno, pero el matrimonio tuvo mucho que ver. Y acá podríamos estudiar mucho en África cómo era esta relación poliándrica, o sea, una mujer con muchos hombres. Podríamos ver cómo se llevaba, cómo era la relación que se realizaba, porque existió. ¿Qué pasó que no supimos valorarla y por eso la negamos? Por eso es que una mujer que tenga relación con muchos hombres fue objetivo de muchísimas violencias. Y ahí, mira, Frances, ahí hay un gran dato para abordar bien la idea del patriarcado. ¿Por qué todos los sistemas, el patriarcado es un sistema, por qué ese sistema ataca tan ferozmente a una mujer que no cumple con las expectativas de este sistema? ¿No? Es muy interesante, bastante para avanzar, ¿no? Este tipo de matrimonio, esta institución del matrimonio, estaba muy vinculada con la institución de la educación, porque esto es muy, muy importante, es un tema hermoso de abordar porque es muy beneficioso para crecer y entender qué relación había entre esta institución del matrimonio y esta institución de la educación, porque a esos niños, a esos sujetos que estaban que eran producto de la reproducción de la vida,
cómo se los trataba, o sea, qué vinculación tenían con el sistema. Ese fue el hecho de la creación de la institución de la educación, que esos sujetos estuvieran vinculados al sistema. ¿Para qué? Para poder controlar sus necesidades, hacerlos que se reproduzcan y volver a tener descendencia. ¿No? Es un tema fuertísimo. Yo lo abordé, esta es la forma más directa de abordarlo, donde las ideas, generalmente estas ideas no se han compartido, no sé, porque esto mismo, acá ha habido una manipulación de la información. Esta es la información cruda, que no es ni buena ni mala. Esto es para entender cómo los sistemas en su vigencia, por eso acá es importante entender, en su vigencia, este es el sistema que tenemos. Es un sistema monogámico en sus instituciones matrimoniales que produce que esa descendencia, ese sujeto del producto de la reproducción, esté vinculado al sistema a través de una institución que es la educativa. Que hasta ahí me detengo. Bueno, es que son muchas ideas como para hilarlas, muchísimas. Entre David y Julián me la habéis dejado. Me encantan, la verdad es que a mí estos retos me encantan. Pero bueno, yo para empezar, yo sé por dónde empezar, ¿no? El tema del matrimonio. El matrimonio, y ahí vuelvo otra vez, yo eso lo trabajé mucho también en la tesis doctoral, el matrimonio desde la democracia liberal se mantuvo como algo monogámico y como algo heterosexual, única y exclusivamente para poder decir que convertimos el patriarcado patriarcal, de relación de padres-hijos, a un patriarcado que llamaban fraternal. Y con eso nos engañaron. Nos engañaron vilmente a toda la población femenina. Porque nos decían, no, si en realidad os incluimos. Perdón, no me salen palabras bonitas al respecto, pero no nos incluyen. Nos han engañado. ¿Podrías repetir? ¿El qué? ¿Dónde te has quedado? Perdón. Esto que dijiste que no las incluían, perdón, me perdí, porque en mi cabeza estaba celebrando el hecho que asociaste la idea de la homosexualidad, de la diversidad sexual. Me encantó, no había... No, la cuestión es que cuando se empieza históricamente a decir queremos cambiar de sistema, queremos cambiar de monarquías absolutas a una democracia liberal, cuando nos decían lo de no, si votar ya es participar, ¿no? O sea que, en fin, en aquellos momentos, claro, votar era lo máximo, porque no había, la monarquía era absoluta. Entonces, ¿qué ocurre? En ese nacimiento de la democracia, lo que nos venden los filósofos, y digo los filósofos en masculino porque eran hombres, lo que nos venden es decir, no, vamos a ver, la relación Estado como institución, población como individuos, deja de ser de padres a hijos para ser entre hermanos. Y ahí el matrimonio se convierte en un contrato sexual. Nos olvidamos del contrato social, que ese contrato social solo se firmó entre hombres, que eran los únicos que podían participar, y bueno, luego dentro de los hombres pues también se hacían clases y demás. Pero no, ahí en la democracia liberal ya se empezaba a decir, no existen las clases, todos somos iguales, sí, todos, masculinos. Y con el matrimonio lo que se aseguraba era que las mujeres siguieran estando quietecitas en su casa, sirviendo a esa democracia liberal para que los hombres pudieran participar. Y hay de la mujer a la que se le ocurriera pensar, hay de la mujer, Hollande de Bush mismamente, que se le ocurrió pensar y acabó aguillotinada, ¿no? Entonces, para el matrimonio no deja de ser una forma de perpetuar la dominación de los hombres sobre las mujeres.
Entonces, de hecho, a mí la antropología, por ejemplo, es algo a lo que yo me acerqué simplemente como curiosidad y una lástima que no llegué más allá. Algún día quizá lo pueda hacer. No me da tiempo para todo. La vida no es suficiente para aprender todo. Pero bueno, una de las primeras cosas que aprendí ahí es que ha habido miles, millones de estudios y por más que pueda haber familias poliándricas, por más que pueda haber familias en las que los hombres se van a vivir a las casas de las mujeres, no son matriarcados, no son igualitarios. Sigue dominando el hombre sobre las mujeres y por lo tanto siguen siendo patriarcales. Y eso es lo que a mí me lleve, bueno, ya veis que cuando me tocáis el tema de, de las mujeres y de los derechos de las mujeres, yo me vengo arriba porque me encanta, me apasiona este tema, ¿no? Y ahí es donde yo también recupero todo este tema de si la democracia liberal, si los filósofos de la democracia liberal utilizaron el matrimonio para perpetuar la dominación masculina sobre las mujeres, también es cierto que con la participación, si fomentamos la participación, y eso es lo que me parece maravilloso también, ¿no? De los primeros pasos del movimiento del 15M, y es que la participación se aprende participando. Participando es como aprendemos. Y eso, por ejemplo, es algo que me pareció maravilloso también. Antes, David, tú has mencionado Alemania. En realidad, Alemania, si lo estudiamos bien, los Länder tienen menos autonomía que aquí las comunidades autónomas. Por complicado que nos pueda parecer y por mucho que nos pueda a lo mejor a veces sorprender, las comunidades autónomas en España tienen más independencia que los Länder en Alemania. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ahora tenemos un buen ejemplo, ¿no? El confinamiento actual que estamos viviendo. En Alemania, cada land lo decide sobre, bueno, pues de forma independiente. En España no. En España hemos cogido y hemos dicho, se acabó, todo el país se paraliza. En Alemania, ¿por qué no lo hacen? En Alemania no lo hacen porque hay un sentimiento de culpa atroz, pero atroz, con respecto a lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. En España todavía tenemos mucho camino que andar a la hora de reconciliarnos entre la propia sociedad española, ¿no? Ahí todavía tenemos mucho camino que andar. En Alemania llevan reconciliándose, vamos, yo me he criado hablando de la Segunda Guerra Mundial hasta en la sopa, pero hasta en la sopa, desde pequeña. Y leerte el libro del diario de Ana Frank era lo más normal del mundo, con 11, 12, 13 años. Hoy en día plantean eso y te dicen, pero ¿dónde vas, loca? Eso es una barbaridad, menudo trauma. No, no es un trauma, es ver la realidad. Y además lo escribe una persona desde el punto de vista de una niña. No es ningún trauma, es ver la realidad, es verla tal cual es. Entonces, participemos para aprender a participar. Y ahí también lo retomo, ¿no? Si el matrimonio nos sirve para perpetuar el patriarcado, y además un patriarcado heterosexual, bueno, ¿qué tal si dejamos a cada persona elegir lo que quiera? Porque además, vamos a ver, yo elijo lo que me dé la gana elegir. ¿Acaso estoy obligada? Y eso, por ejemplo, es algo también que el patriarcado machaca mucho a las mujeres. Ahora quizás menos, porque parece que, bueno, se ven a más mujeres que no tienen hijos e hijas, pero hasta ahora era como una presión social. Por narices una mujer tenía que tener hijos e hijas. Bueno, vamos a ver, y si no quiero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, no? O sea, ¿por qué el Estado me tiene que obligar a hacer ciertas cosas? Entonces, ese matrimonio lo que hace es seguir esclavizándome. Gracias al matrimonio se pagaban salarios familiares. El hombre era el que traía el dinero a casa, el que traía el pan a casa, el breadwinner, ¿no? Que se llamaba en inglés, en castellano no sé cómo se llega a traducir, pero quien ganaba el pan
el cazador del mamut, por así decirlo, era el hombre. Entonces la mujer, como se quedaba en casita, pues ya está. Y ahí tenemos a nuestro maravilloso Rousseau, que sí, que muy democrático, todo lo que tú quieras, pero me diferenciaba entre la educación entre hombres y mujeres. Y la educación para las mujeres no era precisamente lo más bonito. La educación de las mujeres era quédate en casita y haz bien tu servicio, ¿no? Y estate siempre dispuesta a todo. No, vamos a ver. Perpetuaba la esclavitud, con todas las letras. La esclavitud de las mujeres. Entonces, ahí me vuelvo a ir, ¿no? Porque a mí la verdad es que este tema me apasiona y me voy. Pero yo ahí recupero también lo que decíamos antes, los partidos políticos, etcétera, y es una de las cosas que me encanta de la política que estamos teniendo en España, que cada vez a menos hombres les da vergüenza decir soy feminista. Cada vez a menos hombres les da vergüenza. Y eso me encanta, porque ahí están siendo líderes, en el sentido de que están dando ejemplo, de que no pasa nada. Ser feminista simplemente, simple y llanamente significa ser igualitarios e igualitarias, que creemos en la igualdad, en el reparto de las responsabilidades. Y ahí también enlazo un poquito, quizá de mala manera, pero enlazo un poquito con lo que decías de los partidos políticos. Si es que hoy en día los partidos políticos a mí me recuerdan más cada vez a un partido de fútbol, que lo que celebramos es a ver quién ha ganado, a ver quién saca más votos, a ver quién saca... Pero vamos a ver, ¿qué votamos? ¿Caras o programas? ¿Cuánta gente se lee los programas políticos antes de votar? Exacto, exacto. Y eso, pues sinceramente, da lástima. A mí me da mucha lástima, porque ahí estamos siendo cero responsables. Estamos votando una cara bonita o una cara que por lo que sea me da confianza y ya está. No, seamos críticas y críticos. Leámonos los programas, si podemos, participemos en ellos y si puede ser, seamos realmente participativos y participativas. Y ahí sí que retomo lo que es el movimiento original, ¿no? del 15M, en el que también la educación se compartía y en el que, bueno, todo se compartía un poco más, aunque la verdad es que en Madrid se vio incluso en el 15M, cosa que a mí me dolió en el alma. Yo en esa época no vivía todavía aquí en Castellón. En Madrid se veía cómo los movimientos originarios, algunas de las personas, no voy a meter a todo el movimiento en el mismo saco, pero algunas de las personas del principio quitaban carteles feministas, porque decían que eso no era lo importante. Pero vamos a ver, feminismo es política, lo siento, pero es así, ¿no? Y entonces yo recupero esa idea de, por favor, utilicemos la participación política en su función educadora. Y ya os digo que yo aquí me podría ir y extender horas y horas, así que os dejo también que participéis. Bueno. Sobre esto último, es que a mí la política en el sentido práctico, bueno, yo después, contándole mis experiencias personales, después del 15M, acabé en los círculos de Podemos, facilitando un círculo de, bueno, no sé, un Castellón que se iban desarrollando, no sé, sus primeros, o uno de 50, 60 personas. Y recuerdo que al final me fui porque básicamente ya por problemas precisamente de esto de monarquía interior, ¿vale? Porque por miedo a la competencia en vez de a la cooperación, tenían miedo de que pudiese tener protagonismo yo y otras personas dentro del grupo, y entonces se tomaron decisiones aparte del grupo, ¿no? Para seccionar y elegir deliberadamente solo unos y no otros, ¿no? Corrupción en el sentido literal del término. Y fue una lástima. Y entonces, el problema ya no es, ligado con lo político, que haya unos panfletos o unos programas electorales. El problema es que eso simplemente son palabras que se escriben y después no se cumplen. Es que ya no es que no las leamos como ciudadanos, es que después en la práctica no se ejecutan.
Es que no hay una revisión crítica cuando acaba un mandato, como quien hace un proyecto, Frances, que tú también conoces el tema, y cualquiera que estamos en el ámbito de la gestión de proyectos, acabas un proyecto, revisas los objetivos, miras si se han cumplido y verificas y haces un análisis posterior del resultado, ¿no? Del éxito de ese proyecto, ¿no? En este caso, no se hace así y, bueno, pues tenemos lo que tenemos. Ahí, después, completamente de acuerdo. De hecho, para mí creo que un pilar máximo dentro de estas vías a trabajar es el concepto, ¿no? de poder transportar la igualdad. No para mí ya desde el feminismo, ¿no? Porque me quedo con la definición de feminismo, es tener una postura igualitaria, no es tener una postura que tienda hacia un polo, sino defender la igualdad. Es decir, hasta qué punto estamos, sino que os planteo la pregunta porque no es mi terreno, es que cómo podemos transformar el concepto de matrimonio. ¿Cómo podríamos transformar la institución? No quiero decir para que la respondamos ahora, simplemente para que tengamos esa pregunta en el aire, ¿no? Para que empecemos a ser creativos en ese aspecto, ¿no? Porque para mí la crítica está ya construyéndose de una manera como muy, muy patente, ¿no? Vemos mucho los defectos, creo que es interesante empezar a plantear ideas renovadoras al respecto, ¿no? Porque claro, yo recuerdo, estabas comentando, Julián, el hecho de cómo la idea del matrimonio permite la constitución, ¿no? La replicación del sistema, ¿no? Y claro, recordaba también los inicios de por qué surge incluso la castidad, ¿no? En la religión católica, menos lo que leí en un momento, ¿no? Que es el hecho de para evitar que hubiesen hijos que no tuviesen padres, ¿no? Menos es lo que, y que eso es lo que se vendió por un lado en la época cristiana, y después cuando te das cuenta históricamente es por un concilio, porque había cuando habían concilios eran tales orgías las que se montaban que creo que en el siglo VI determinan que no se podían tener, los curas no podían tener relaciones sexuales, ¿no? Precisamente porque eso era insostenible socialmente. Bueno, ya hablaba de la corrupción de un sistema que después seguimos con él, pues 1500 años después. Bueno, así estamos. Y una referencia con todo esto que me parecía muy interesante también es, hace un par de años leí un libro que se llama La industria de la felicidad. Y en él, uno de los conceptos que hablaba, aparte de cómo este sistema está constituido en base de esta felicidad aparente, es el hecho de cómo elegimos a nuestros líderes políticos a través de la cara, sí, literalmente, y como en estudios, y esto es un estudio a nivel psicológico o de marketing, si lo que llamamos llevar en el plan publicitario, y que se verificó que sí, dependiendo de la cara, se planteaba cómo elegían a unos u otros, independientemente ya de sus ideas políticas. Y como eso en Estados Unidos, cuando hicieron ese estudio, eso determinaba, creo que al 70% de la población su opinión, ¿no? Es decir, según si votaba un partido u otro. Entonces, estamos en ello, sí, porque en ese momento en que se nos conformamos como una masa inerte que se deja mover por un lado a otro, pues tenemos estos resultados. Y nada, por aquí, no quiero comentar más, simplemente os animo a hacer un poco de cierre, de conclusión, ¿vale? Nos quedan 3 minutos, podemos alargarlo unos 5 minutos más, pero simplemente por ahí, estos eran los apuntes. Bueno, gracias porque el hecho de notar la hora que tenemos permite esto mismo, ir construyendo esta parte de respetar los acuerdos, que tiene que ver con una cuestión interna de no corromperse. Esto no sé si Frances viste el video de la corrupción donde hablábamos del trivio, tiene que ver con una cuestión más orgánica del cuerpo. Bueno, cierro más que nada con la parte de cómo la articulación, a veces mencionaste estos dos movimientos, el movimiento de los pueblos originarios y el movimiento feminista y los movimientos en general, cómo es necesaria una buena articulación entre ambos. Como dijiste, varios gente de los pueblos originarios que le quitaban sus carteles en ese espacio a los movimientos feministas, nos muestra una clara falta de desarticulización, o sea, no hay una articulación sana. Y eso lo vamos a ir aprendiendo
cómo es articular y qué es articular. Por otra parte, más que nada, bueno, me encantó el tema de hoy, me parece que fue muy fructífero, porque eso mismo, mi idea era tocar lo vigente, y el tocar lo vigente nos permite identificar las ideas e ir con una mano desconstruyéndolas y con la otra construyendo. Y me parece que eso estamos notando en tu pregunta que hiciste para finalizar, en que de a poco vamos a ir conociendo lo vigente y la crítica, poder ir teniendo capacidad de generar esto nuevo, ver lo nuevo, que queremos lo nuevo. Eso, David, es todo un proceso que no hemos tenido, que generalmente no hemos podido realizar en nuestras organizaciones. Y este un poco es mi programa para estos encuentros. Así que les agradezco. Bueno, yo la verdad es que también recojo un poco ahí esas dos ideas, ¿no? Creo que el análisis que estamos haciendo es súper interesante. A mí me encanta cómo estamos compartiendo estos análisis y cómo estamos viendo la realidad, ¿no? Y a la vez yo también estoy de acuerdo en que necesitamos a la vez plantear una alternativa, plantear el a dónde queremos ir, y eso enlaza tanto con esa crítica, ¿no?, que yo hacía al principio, esa crítica, por eso yo la llamo constructiva, porque no es el decir, a la critico por criticar y se acabó, sino que queremos construir algo a posteriori y queremos saber a dónde vamos. Entonces sí que es muy necesario saber un poco a dónde vamos. Yo me quedo con esa pregunta también que planteas, David, porque en realidad es por donde quería haber empezado mi última intervención y al final se me ha ido por otro lado. Pero la verdad es que si tenemos esa creatividad, podemos generar algo nuevo y, bueno, pues en nuestras manos está, ¿no?, decidir si tiramos para un lado o para el otro. Yo ya lo dejo para otras intervenciones, para otras historias, porque si no, igual nos extendemos demasiado. Así que, bueno, maravilloso encuentro, miles de gracias y seguimos construyendo. Bueno, un gustazo. Muchas gracias a quien habéis escuchado hasta aquí esta nueva sesión de Chintamani. Seguiremos la semana que viene. Espero comentar que a ver si la semana que viene voy a plantear un aspecto técnico como postdata. Y espero que esto sea, que se pueda hacer online, es decir, automáticamente esté disponible en YouTube, ¿vale? Que hagamos este encuentro nosotros y se grabe automáticamente en YouTube. Si esto lo plantearé en el grupo de Telegram, pues si hay alguna objeción no será así, pero para mí es prácticamente porque no estoy editando prácticamente nada, entonces creo que será bastante ágil para cuestiones puramente técnicas, en el sentido tecnológico, hablándolo así, ¿no? Y nada, y un gustazo también, me uno a lo que la verdad que aprendo un montón, me siento comprendido y sí que planteo también la reflexión de animándoos también a compartir experiencias personales, tanto lo que estéis escuchando a partir de lo que estemos hablando, como a vosotros. Creo que es ilustrativo conforme vayamos hablando de la crítica de lo vigente, ver cómo eso nos afecta. Yo ahora, por ejemplo, pues tengo constituido un matrimonio, en este caso. Entonces, ver cómo planteo yo desde de lo que vivo yo, mi experiencia personal, el matrimonio, y entonces a partir de ahí ver qué límites, qué no, e incluso darme cuenta y aprender de ello, ¿no? Porque es lo que ha planteado, necesitamos ser ejemplo. Así que nada, un gustazo, hasta la semana que viene y nos seguimos viendo por el grupo de Telegram. Chao.